MP3. Abuelita, soy su nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar. Soy Jorge Eduardo Mendoza Lucio. Cruz Maldonado Mario Alberto. Soy Luis Alfredo Samaguey Silva. Perea Aranda Bruno. Hoy presentamos Práctica 3 Instrumentación, primera parte. El objetivo de esta práctica es emplear los conocimientos teóricos para el manejo del multímetro como amperímetro y voltímetro. A través de su correcta aplicación se examinarán las magnitudes de voltaje y corriente en diversas configuraciones de circuitos eléctricos, en serie, paralelo y mixto. Esta es una habilidad fundamental en la ingeniería, ya que permite la medición certera y el análisis de los sistemas eléctricos. Los materiales son una fuente de poder de corriente directa, un transformador reductor de 127 a 12 volts para la corriente alterna, 3 focos de 12 volts con sus bases, un multímetro digital, Un tablero con foco de 127 volts. y cables tipo Caimán. Yo soy Mario Alberto Cruz Maldonado y ahora analizaremos el comportamiento de un circuito en serie. En esta configuración, los componentes se conectan uno después del otro, creando un único camino para el flujo de la corriente. Una característica fundamental de los circuitos en serie es que la corriente es la misma en todos sus puntos, mientras que el voltaje total de la fuente se divide entre cada uno de los componentes. Primero, medimos el voltaje en cada foco utilizando el transformador de corriente alterna. Para ello, configuramos nuestro multímetro para medir voltaje de corriente alterna y conectamos las puntas en paralelo a cada foco, como se muestra en el video. Estos son los datos del voltaje de corriente alterna que obtuvimos para el circuito en serie. Foco 1, 4.04 voltios. Foco 2, 5.10 voltios. Foco 3, 4.12 voltios. El total son 13.26 voltios. A continuación, repetimos el proceso, pero esta vez alimentando el circuito con nuestra fuente de poder de corriente directa. Y estos fueron nuestros resultados de voltaje en corriente directa. Foco 1, 3.17 voltios. Foco 2, 3.99 voltios. Foco 3, 3.26 voltios. El total son 10.42 voltios. Ahora, para medir la corriente, reconfiguramos nuestro circuito, abrimos el circuito e insertamos el multímetro en serie, actuando como un eslabón más en la cadena. Medimos la corriente tanto para corriente alterna como para corriente directa. Como esperábamos, teóricamente, la corriente fue prácticamente la misma en cualquier parte del circuito. Los valores de corriente que registramos fueron: corriente del circuito en corriente alterna 0.11 amperios, corriente del circuito en corriente directa 0.10 amperios. Como podemos observar, el voltaje se reparte entre los focos. Ahora pasemos a la configuración en paralelo. Hola, soy Bruno Perea Aranda. Y a diferencia del circuito en serie, en un circuito en paralelo los componentes se conectan en derivaciones o ramas separadas. Esto crea múltiples caminos para la corriente. La principal característica aquí es que el voltaje es el mismo para todos los componentes conectados en paralelo, mientras que la corriente total de la fuente se divide y fluye por cada una de las ramas. Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, primero medimos el voltaje en cada foco con el transformador de corriente alterna y luego con la fuente de corriente directa. Estos son los datos de voltaje que obtuvimos para el circuito en paralelo. Noten la similitud entre ellos, teniendo en el foco 1 12.05 volts de corriente alterna y 10.74 volts de corriente directa. En el foco 2 11.85 volts de corriente alterna y 10.59 volts de corriente directa. En el foco 3 11.86 volts de corriente alterna y 10.60 volts de corriente directa.
mientras que para la corriente tuvimos que medirla en cada rama por separado, colocando el amperímetro en serie con cada foco. La suma de estas corrientes individuales debe ser igual a la corriente total que sale de la fuente. Nuestras mediciones de corriente fueron las siguientes: teniendo en el foco 1 0.6 amperes de corriente alterna y 0.38 amperes de corriente directa, en el foco 2 0.38 amperes de corriente alterna y 0.24 amperes de corriente directa, en el foco 3 0.6 amperes de corriente alterna y 0.38 amperes de corriente directa, teniendo como suma total en la corriente alterna 1.58 amperes, mientras que en la corriente directa teníamos 1 amperio. Finalmente, construimos un circuito mixto que combina secciones en serie y en paralelo. En nuestro caso, el foco 3 estaba en serie con la combinación en paralelo de los focos 1 y 2. Aquí se aplican ambas lógicas. Realizamos las mismas mediciones de voltaje y corriente en cada componente. Los resultados para el circuito mixto fueron: en el voltaje, corriente alterna, foco 1, 2.48 volts, foco 2, 2.55 volts, foco 3, 10.55 volts. En corriente directa, 2.09 volts, 2.25 volts, 9.60 volts, respectivamente. En corriente, en la alterna fue 0.09 amperes, 0.17 amperes, 0.17 amperes. Y en corriente directa, 0.15 amperes, 0.07 amperes y 0.13 amperes, respectivamente. Hola, mi nombre es Luis Alfredo Samaguey Silva. Para concluir nuestros experimentos, realizamos una medición muy importante en un elemento de uso diario, un foco de 127 volts, conectado directamente a la línea de alimentación doméstica. Medimos tanto el voltaje de la línea como la corriente que consume el foco. Con estos dos valores podemos calcular una tercera magnitud crucial, la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía que el foco consume por unidad de tiempo y se mide en watts. La calculamos usando la fórmula potencia es igual a voltaje por intensidad. Los valores que obtuvimos para este foco fueron 122.21 en voltaje, 0.31 en amperio y la potencia calculada fue de 37.8851 watts. Muchas gracias.